Hola, estás a punto de ver un mensaje que cambiará tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Spotify. Muy buenos días, iglesia, ¿cómo está? ¿Están animados y expectantes por el día de hoy, donde Dios va a hablar una palabra a nuestros corazones? ¿Usted tiene expectativa? ¿Sí? Dígale a la persona que tiene al lado, bienvenido a casa. Y por favor, dígale, qué guapo, qué guapa te ves. Y si eso es mentira, dígale de todas formas, por favor. Amigo Didier, para mí es un honor y es un privilegio poder estar en esta mañana predicando la palabra de Dios junto a ti. ¿Tenemos expectativa? Sí, mucha expectativa tenemos. Algo que hemos venido hablando como iglesia, estamos en una serie que dice lo que Dios ve. Y recuerden que los pastores Cristian Ortiz y Cristian Macmillan hablaron acerca de ¿qué? De la integridad. Y captó una frase que ellos dijeron, captó mi corazón, cautivó mi corazón, que dice, la integridad es hacer todo como si Jesús te estuviera viendo. Pero también los pastores Fernando y Gustavo hace 8 días nos hablaron acerca del temor del Señor. ¿Usted la recuerda? Y una frase que ellos dijeron, el temor del Señor es tener miedo a perder su presencia. Pero hoy hablaremos de la obediencia a la primera. ¿De qué hablaremos hoy? Y obediencia a la primera es obediencia en bendición. Así que si usted tiene expectativa por la palabra esta mañana, quiero que levante sus manos con nosotros al cielo y dígale, Señor, hoy abro mi mente y mi corazón para lo que tú quieres hablar, en el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso de gratitud a Jesús. La verdadera obediencia no se basa en la lógica, sino que se basa en la confianza. No siempre entendemos a Dios, pero siempre podemos confiar en Él. Juan 14:21, mira lo que dice. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. ¿Y por qué me aman a mí? Mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Y si obedecer no se trata de reglas y normas, sino que es un acto de amor. ¿Qué tal si con cada acto de obediencia le estamos diciendo al Señor, Padre, confío más en ti que en mí? Incluso la obediencia hoy es algo, no es popular. Las personas hoy hacen lo que piensan, lo que sienten, incluso terminan haciendo lo que dicen las redes sociales. Pero creemos, familia, que Dios sigue llamando hijos a una generación que confía en Él más que en su propia vida. Amén. Pastor, ¿y qué nos enseña la obediencia? La obediencia nos enseña muchas cosas y a lo largo de esta prédica juntos vamos a aprenderla y a descubrirla. Una de ellas es que la obediencia revela a quien amamos realmente. ¿Qué decía Juan 14:21? Los que me obedecen son los que me aman. Amar sin obedecer es como un árbol sin fruto. La obediencia es la expresión más real del amor de Dios. Y quiero que usted imagine cuando era pequeño. Vaya a ese momento cuando se reunían todos los primos que no se veían por mucho tiempo, pero llegó el momento donde todos se reunieron y empezaron a jugar, a divertirse, pero por allá había un árbol bien grande, muy atractivo para escalarlo, y en medio de jugar con sus primos, su mamá le dice, cuidado con ese árbol. Didier, vos te ves como muy juiciosito. Cuando tu mamá te decía, cuidado con ese árbol, ¿vos qué hacías? Pero incluso yo pensé que yo me llamaba, bájese de ahí. Y eso es lo que nosotros normalmente hacemos. Cuando nos dicen, cuidado no se sube a ese árbol, con más ganas nos subíamos. ¿Y qué pasaba? Nos caíamos del árbol. Pero la mamá que nos decía, o el papá, va una, ¿sí o no? Después otra vez le decía, van dos. Cuando de repente la tercera era la chancleta voladora.
Las mamás tienen esa habilidad de mandar esa chancleta desde la cocina o desde el lugar donde esté y preciso le pega a uno. Y la mamá terminaba diciendo, se lo dije. Yo no entendía eso. Tras de que uno se aporreaba, lo corregían, ¿cierto? Y esto es muy, muy hermoso porque hoy que me estaba bañando, bueno, todos los días me baño, pero hoy que me estaba bañando, que estaba cayendo agua en mi cabeza calientica, yo creo que por eso se me cayó el pelo. No, pero no se me cayó, se me marchitó el cabello. Suena mejor. Y recordaba todos esos momentos cuando estaba con mis papás que muchas veces obedecí por conveniencia. Obedecí porque sabía que si me comportaba bien, si me portaba bien, iba a ir al centro comercial a comerme un helado o tal vez me iban a dejar jugar con el Nintendo. ¿Alguien jugó con Nintendo? El Atari. ¿Alguien jugó con el Atari? ¿Cierto? Pero mientras que reflexionaba acerca de eso, le decía al Señor, ¿qué hubiera pasado si la mayor cantidad de veces hubiera obedecido por amor? Si usted es papá, usted sabe lo que significa cuando un hijo obedece por amor. Te llena el corazón de orgullo. Hay como una gratitud en tu corazón y una honra que viene de tu hijo que tú dices, wow, él me está demostrando amor a través de su obediencia. Lo segundo que nos enseña la palabra es que obedecer es más que sacrificar. Vamos a leer 1 Samuel 15:22, pero el contexto de esta palabra es que el profeta Samuel está exhortando al rey Saúl. Ustedes se acuerdan de la historia del rey Saúl. El rey Saúl hizo muchas cosas buenas para el pueblo, demasiadas cosas buenas, pero llegó un momento donde su corazón se empezó a desviar y él empezó a desobedecer a Dios. Y mira la confrontación del profeta Samuel. 1 Samuel 15:22. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. ¿Podemos venir a la iglesia? Sí. Podemos servir en la iglesia también, podemos dar, podemos hacer un montón de cosas buenas, pero si no obedecemos al Señor, todo lo demás pierde valor. Nosotros tenemos que obedecer a Dios. No se trata de cuánto hacemos para Dios, no se trata de todo lo que nosotros queremos hacer para Él, sino que se trata de cuánto confiamos en lo que es Él y en lo que dice Él. ¿Y qué más, amigo Didier, nos enseña la obediencia? Bueno, pastor, el tercer punto es que la obediencia trae bendición aunque el principio duela. Deuteronomio 28 dice, si obedeces, estas bendiciones te alcanzarán. Tus campos, tus graneros, tus viñedos serán benditos. Tu familia, tu esposa, tus hijos, bueno, hasta la suegra cae ahí. Todo, no, mentira, no vamos a hablar de la suegra, porque ¿cuántas estuvieron en la noche de mujeres? ¿Saben las mujeres? Que creo que hablaron de eso, mi esposa. Bueno, no, yo amo mucho a mi suegra, pero la suegra que más amo es la suegra de mi esposa. Si usted no lo entendió, tranquila, que una servidora me abordó hoy. Didier, entendí el chiste de ayer. Y yo, bien. ¿Cuántos saben que obedecer cuesta? A veces nos cuesta callar, pedir perdón. A veces nos puede costar renunciar, esperar, dejar, pero siempre valdrá la pena. Toda obediencia tendrá un buen final. Abraham lo entendió. Él obedeció, no comprendía el plan de Dios, pero dice la palabra que hoy lo pueden llamar el padre de la fe, padre de multitudes. Pero para hablar de obediencia es muy importante hablar qué es lo contrario a la obediencia. ¿Qué es lo contrario a la obediencia? Y lo contrario a la obediencia no es desobediencia. Lo contrario a obedecer no es desobedecer. Lo contrario a la obediencia se llama orgullo. Dígale, orgullo. Orgullo. Muy bien. Proverbios 16:18. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída.
El orgullo y la arrogancia es una encrucijada que te lleva a desobedecer. El orgullo no te deja avanzar, la arrogancia te retrasa. Incluso en la palabra hay una única vez que Jesús nos invita a aprender de Él. Y es la única parte en la Biblia, Mateo 11:29, ¿qué dice? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si Jesús, el hombre más humilde de los hombres, está diciendo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, no nos está invitando a aprender a predicar, a sanar. Él no dice, aprendan de mí, mire cómo multiplico, aprendan de mí, mire cómo camino sobre las aguas. Él está diciendo, aprendan de mí humildad. Y como decía el pastor Andrés, Dios no quiere tratar con tu orgullo, Dios quiere matarlo. Dígale al de lado, Dios va a matar tu orgullo. Y si le dice que no, todavía tienes orgullo. Incluso Salmo 138:6, aunque el Señor es grande, ¿se ocupa de quién? De los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Yo los humildes los miro de cerca, pero al orgulloso lo miro de lejos. ¿Por qué creo que el Señor tiene esta posición con los orgullosos? Porque el orgullo le recuerda a Dios quién le quería quitar el trono. Y obedecer no se trata de condición o de posición. Yo no puedo decir, es que al pastor Jonathan es más fácil obedecer porque es pastor, o los de la alabanza es más fácil porque mantienen cantando, o atado porque tiene plata. No. Obedecer es un tema de corazón. Incluso Lucifer era un ser hermoso, poderoso, talentoso, habilidoso, y desobedeció. Y si Jesús nos está llamando, familia, a que aprendamos de Él humildad, es porque hay algo especial allí. Lo que el Señor nos está diciendo, caminen con Jesús. Para aprender de alguien, ¿qué tenemos que hacer? Caminar con Él, vivir con Él, tener perfecta comunión con Jesús. Amén. Pastor, ya hemos hablado las bendiciones. Ahora, ¿qué consecuencias trae desobedecer? Leyendo un poco de la historia de Abraham, vemos que fue un hombre que en muchas ocasiones desobedeció a Dios, pero también obedeció. Y queremos hablarle en esta mañana de la desobediencia. Hay un caso donde Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y la casa de tus padres. ¿Y qué hizo Abraham? Se llevó a su primo Lot. ¿Y sabes qué significa Lot? Velo. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, se crea un velo en nuestra vida. O si no, vayamos a la historia del rey David. El rey David, cuando cometió adulterio, ¿qué pasó? Se creó un velo en él que lo llevó a hacer otras cosas que iban en contra de lo que le agrada a Dios. A veces queremos obedecer a medias, pero la obediencia parcial, es desobediencia. Pero también miramos otro caso de Abraham cuando miente acerca de su esposa. ¿Ustedes recuerdan esa historia? Que dice que aunque hay una medio verdad, porque Sara era su medio hermana, él por proteger su vida dice que no es su esposa. Y hay algo muy importante en este caso, y es que cuando nosotros desobedecemos, empezamos a mentir. Y la mentira es como una gran bola de nieve, la cual tú la vas alimentando y empiezas a crear de la mentira un estilo de vida. Y va a llegar un momento que esa gran mentira va a aplastar a las personas que están a tu alrededor y va a traer mucho daño. Cuando nosotros tomamos decisiones por temor, terminamos comprometiendo la verdad y nuestra fe. Y el tercer caso de desobediencia de Abraham es cuando él recibe una promesa de Dios que le va a dar un hijo. ¿Usted recuerda esa promesa que le dice a Sara y a Abraham, voy a darles un hijo? Pero como la promesa tardaba tanto a sus vidas, a Sara se le ocurrió la brillante idea de decirle, ¿por qué no te acuestas con nuestra sierva?
Y Abraham, como un hombre radical, como un hombre lleno de firmeza, dijo: no, ¿cómo se le ocurre, mi hija, que yo voy a hacer semejante cosa? Él resistió la tentación. Él no se negó y cedió a esa tentación. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, empezamos a dudar de las promesas de Dios. Y eso fue lo que pasó a Abraham. Nosotros, ustedes conocen un poco la historia de nuestra hija. Por muchos años estuvimos con el deseo en nuestro corazón de tener un hijo. Y no era un deseo para una satisfacción personal de saber qué es tener un hijo, sino que el deseo era alinearnos al plan de Dios, creyendo en el primer mandato: fructifiquen y multipliquen la tierra. Y ese es nuestro deseo. Y Dios, después de 13 años, escúcheme bien, 13 años, nos dio la promesa de una hija. Y cuando yo tengo a Sofía en mis brazos, yo solamente no estoy viendo a mi hija, sino que yo estoy cargando la promesa de Dios. Yo estoy mirándola a ella y yo estoy diciendo: Dios, tú eres real. Dios, lo que tú prometes lo cumples. Cuando yo la veo dormida, yo digo: Señor, gracias, porque no lo merezco, pero tú has sido fiel conmigo y con mi familia. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros esperamos esa promesa desde una posición de obediencia. Hoy, ¿qué es eso? Que el Señor te está diciendo que tienes que tener una posición de obediencia para alcanzar y para recibir esa bendición de los cielos. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa oración que aún no ha sido contestada? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo aún que tú entregues en obediencia? Muchas veces tratamos de ayudar a Dios con nuestros métodos. ¿Y sabes qué pasa? Terminamos creando consecuencias que nunca fueron el sueño de Dios. Abraham no fue perfecto, pero fue perseverante. Falló, pero volvió a creer. Tropezó, pero nunca dejó de seguir. Y eso es lo que lo hizo un amigo de Dios. La obediencia nos lleva a una cercanía mayor con nuestro Creador. La obediencia nos lleva a una intimidad con Él. Pero cuando nosotros no queremos obedecer a Dios, vamos a sufrir consecuencias. Y a veces evitamos las consecuencias de Dios. A veces queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos llene de su gloria, pero no queremos la cruz. Muchas veces queremos también que Dios se glorifique en muchas áreas de nuestra vida, pero evitamos los procesos. Y le decimos: Señor, esos procesos conmigo no. Y escúchame bien, cuando estamos viviendo los procesos, estamos conociendo a ese Dios que provee, a ese Dios que restaura, a ese Dios que sana, a ese Dios que en el medio del desierto te tiende la mano y te dice: hijo, hija, todo va a estar bien. Pero no podemos evitar esos procesos de Dios. Pero amigo, también hay formas de obedecer a Dios. Así es. Yo creo que hay 3 formas de obedecer al Señor: por temor a Él, por fe y por amor. La primera, que es por temor a Dios, si recordamos un poco la prédica del pastor Fernando y Gustavo, ellos nos enseñaban que no tememos a Dios por lo que Él nos puede hacer, sino por lo que Él es. Temor a no perder su presencia. Incluso no obedecemos para no perdernos, obedecemos porque fuimos encontrados por Él. Cuando preparaba la prédica, Dios me daba esta frase: dependiendo a quién le temes, define a quién le obedeces. Si le temes a quedar sin dinero, vas a obedecer al dinero. Si le temes al pasado, vas a obedecer a una depresión. Si le temes al futuro, vas a obedecer a una ansiedad. Si le temes a las críticas, vas a terminar viviendo por los aplausos. Pero si le temes al Señor, a Él servirás y a Él vas a obedecer. Por fe. ¿Cuántos saben que a veces obedecemos por fe? No tenemos el plan, el mapa,
pero Dios nos llama a obedecer por fe. Y en la palabra hay muchas historias en donde Dios manda a obedecer por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la palabra que Dios le dice a Josué: te voy a dar Jericó, voy a quitar esas murallas de Jericó. Simplemente en una semana vas a dar una vuelta cada día, y el último día vas a dar 7 vueltas. Una locura para el hombre. Pero ¿qué hizo Josué? Obedeció y las murallas cayeron. Lo mismo pasó en Israel. 3 años y medio hacía que no llovía, y Elías le dice a su siervo: ve y mira si por lo menos hay una nube, que va a llover. Otra vez, 7 veces manda al siervo y le dice: ve, mira si va a llover. Y el cielo despejado, hasta que él dice: no, veo una nube del tamaño de un puño. Y Elías dice: va a caer un torrente, aguacero. Y por fe Pedro caminó por las aguas. Por fe la mujer del flujo de sangre dijo: si tan solo tocara el borde de su manto, sería sanada. Y por fe el pastor Juan y el equipo y todos nosotros estamos creyendo que Dios nos dará el lote 2. Amén, amén. Creemos. No tenemos el dinero, no tenemos los recursos, pero tenemos la palabra y vamos a obedecer en son de eso. Y este es un sueño de Dios, no es un sueño de nosotros como pastores, sino que es un sueño de Dios al cual nosotros queremos sumarnos. Y también queremos pedirle a usted que si su vida ha sido cambiada, que su vida ha sido transformada, la de su familia, la de amigos, que usted pueda orarle al Señor y escuchar su voz, porque no estamos pidiéndole dinero. Solo estamos pidiéndole que usted pueda escuchar la voz de Dios. Y si Dios le dice que este es un lugar donde usted quiere sembrar, sea solo obediente a la voz de Dios, porque el Señor se va a glorificar en este lugar. Queremos un lugar más grande para que muchas más almas puedan conocer del amor de Dios. Mi vida aquí fue transformada. Llegué a los 8 años de edad. Aquí crecí. Aquí conocí a mi esposa y ahorita mi hija está permaneciendo en los caminos de Dios. Entonces por eso mi corazón se llena de gratitud y le creo a los sueños de Dios. Si usted está con nosotros creyendo a este sueño, voy a pedirle que pueda tomarle una foto a este código QR o que usted lo pueda escanear, y si está convencido de que ese lote 2 es para nosotros, creyendo en el sueño de Dios, voy a pedirle que le dé un fuerte aplauso a Jesús. Amén, amén, Señor, lo amén. creemos. Y obedecemos por amor. Yo creo que este es el nivel que Dios nos quiere llevar. Dice la palabra en Mateo 5:5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mansedumbre es obediencia total a Dios. Mansedumbre es una fuerza bajo control. Es decir, que aunque tenga el poder para hacer algo, aunque tenga los recursos, aunque tenga la influencia, no lo hago por amor, porque amo tanto a mi esposa que no le quiero fallar. Amo tanto a mis hijos que quiero permanecer con ellos. Y amo tanto a Dios que no le quiero entristecer su corazón. Eso es obedecer por amor. Incluso por amor, Jesús estaba en una cruz. Tenía el poder, la autoridad para bajarse. Y por amor a ti y por amor a mí permaneció. Él no desobedeció. Aún tenía el poder para defenderse y cayó, porque en la cruz estaba viendo tu vida, tu familia, tus hijos, tu empresa, tu propósito, tu plan. Amigo Didier, vos te ves como juicioso, no juicioso, sino juicioso. ¿Alguna vez has desobedecido a Dios en tu vida? ¿Quién ha obedecido al Señor acá? No me vayan a dejar solo, fe. Sí, pastor. La verdad, cuando preparaba la enseñanza, Dios me mostraba una vez que desobedecía al Señor. Recuerdo que Dios me llamó a emprender. Yo sabía que era el Señor que me estaba llamando a emprender mi negocio. Y emprender, iniciar no es fácil, pero le creía al Señor. Recuerdo que tenía una cita a la 1:30 de la tarde con un cliente y salí de la casa y no había almorzado, pero tampoco tenía dinero para almorzar.
Y rumbo a la cita, Dios me habló: confía en mí, confía en mí. Ya iban llegando la 1 de la tarde y el Señor: confía en mí, pero el hambre aumentaba. Yo recuerdo que ya el estómago hablaba en lenguas. Y ahí en el caminar es donde empieza la duda, en el camino a la obediencia. Pero Señor, son la 1, la cita es a la 1:30. Él me decía: si yo te llamé, yo te sostengo. Y yo en esa moto, yo empieza en mi mente: Señor, mi mente lo entiende, pero esta no. ¿Qué vamos a hacer? Recuerdo que, ¿cuántos de acá saben que uno cree que Dios tiene plan B? ¿O cuántos creen que uno ve atajos que Dios no ve? Uno se cree más listo que Dios. Dice: no, Señor, yo ya sé, tengo una tarjeta de crédito con cupo, vamos a usarla. Y el Señor me dijo: no, confía en mí. Y recuerdo que entraba al restaurante, no aguanté. Yo: Señor, esa reunión se va hasta las 4, me va a dar algo. Y recuerdo que saqué la tarjetazo, almorcé, y ahí tuve esta sensación donde sentía que tú puedes estar lleno, pero no satisfecho. Tú puedes creer que lo que haces para conseguir ese dinero que te falta, pero no a la forma de Dios, te llena, pero no eres pleno. Y ahí sentí con más fuerza la voz de Dios. Almorcé, llegué un poco tarde a la reunión, pidiendo perdón al Señor. Y cuando llego a donde el cliente, me dice el cliente: Didier, ¿por qué te demoraste? Te estaba esperando para almorzar. Escuchen. Y ahí Dios me habló más fuerte, me dijo: yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si yo dije que te sostengo, yo te sostengo. Si yo digo que te proveo, yo te proveeré. Amigo, yo tengo 2 preguntas. La primera es: ¿a cuántas cuotas pusiste el almuerzo? A 18, pero me acuerdo todavía. Y la segunda: ¿almorzaste con él? Claro. Yo le dije: Señor, voy a adelantar el almuerzo del otro día por si las moscas. Un hombre sabio y sensato. Pastor, ¿y cómo te ha ido con la obediencia? He desobedecido muchas veces y me ha tocado vivir las consecuencias de mi desobediencia, pero también he obedecido. Y recuerdo una vez donde tuve una novia con la que duré 5 años. De esa novia con la que tú tienes planes, sueños, pero llegó un momento en que la relación se terminó y yo le oraba a Dios diciéndole: Señor, permíteme recuperarla porque yo quiero ser el hombre que ella necesita. Y esa era mi oración, en vigilias, en ayuno, en intimidad con Dios. Y una vez el Señor me dijo y me dice: Jonathan, así no, estás haciendo la oración incorrecta. Y yo: ¿cómo así, Señor? Sí, tienes que orar para que yo haga de ti el hombre que yo quiero que tú seas. Y en ese momento cambió mi oración y le dije: Señor, ayúdame a ser el hombre que tú deseas que yo sea. Y a los 4 meses conocí a mi esposa María Elena, y cuando la conocí a ella, fuimos a una finca donde nos invitaron aquí en la iglesia. El pastor Alex estaba haciendo un ajiaco riquísimo. Yo creo que no conozco una persona que haga un ajiaco como él. Mi esposa también fue, en ese momento no éramos nada, ella también fue, y yo la vi a lo lejos, cuando de repente yo vi que su cabello se movía así. Y yo sentí, yo tengo que conocer a esa mujer. Y estaba con un amigo y le dije a mi amigo: hey, yo siento de Dios que tengo que ir a presentármele a ella. Vení a acompañarme. Y yo fui: hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Jonathan, ¿cómo se llaman? Ella estaba con una amiga que se llama Claudia. Y le dije: ¿qué tal si de pronto nos compartimos los teléfonos para que después volvamos a salir, nos tomamos un café? Pero cuando yo la vi a ella por primera vez, algo cautivó mi corazón. Y yo empecé a orar. A los meses
Dios me dijo, invítala a salir a solas. Y recuerdo que la invité a un centro comercial a comernos un brownie con helado. Y en ese momento yo la miré a los ojos fijamente y le dije, yo te quiero conocer como mujer. Ella se embutió todo ese brownie con helado y no me respondió absolutamente nada. Y ahí empezamos a tener una amistad, pero ella sabía cuáles eran mis intenciones. Duré un año conquistándola a ella, un año, donde ella no me daba ni la hora, donde yo le tiraba piropos, detalles, era especial con ella y ella me decía, usted no es el tipo de hombre que a mí me interesa. Pero en oración Dios me estaba diciendo, ella va a ser tu esposa. Y recuerdo una vez que yo ya no aguantaba eso, que le dije al Señor, Señor, esto me lo inventé yo, esto no viene de ti, así que yo le voy a decir a ella, pico, chao y te cuidas. Y así fue, llegué decidido a la iglesia cuando una persona se me acercó y me dijo, el Señor me dice que te diga que perseveres hasta el final, que no te rindas. Y para la gloria de Dios, fui obediente, no me rendí y hoy puedo decir que llevamos ya 14 años de matrimonio. Simplemente por un acto de obediencia a Dios. Y en la Biblia vemos tantas historias de hombres que obedecieron y desobedecieron, pero hay una en particular que cuando preparábamos la prédica quebrantó nuestro corazón. Y es una historia que creo que hoy va a marcar un antes y un después en nuestra vida y nos va a llevar a subir un escalón más en obediencia a Dios. Así es, pastor. Génesis 22. Venimos hablando de Abraham. Como el pastor, después de años Dios le da la promesa a Abraham y tiene a su hijo Isaac. Abraham casi con 100 años esperó con tanto anhelo esa promesa y Dios se la dio. Pero un día Dios prueba la fe y le dice a Abraham, dame a tu hijo, sí, tu único hijo, al que tanto amas, a Isaac. Y yo te mostraré en qué tierra vas a sacrificar a tu hijo en mi nombre. Y Abraham no empezó a negociar con Dios. No, Señor, Isaac no, es el hijo de la promesa. Mejor Ismael, el hijo de la esclava. No, obediencia a la primera. Dice la palabra que Abraham tomó el hijo, a Isaac, 2 siervos, el burro, la leña, preparó todo y dice que fue rumbo a la promesa, a cumplir lo que Dios estaba demandando. Y en el caminar dice la Biblia que después de 3 días le dice a los siervos, espérenme ahí, que el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Dice la palabra que Abraham pone la leña en los hombros de su hijo y va camino a la obediencia. El muchacho no sabe nada y Abraham simplemente está creyendo a Dios sin ver. Pero hubo un momento en la historia que yo sé que desmoronó la vida de Abraham por dentro, porque hubo una pregunta, esos momentos que usted está caminando en obediencia, pero que son momentos que se ponen como tensos, difíciles. Llega la duda, Señor, ¿será que sí espero? ¿Será que sí vale la pena? Y son de esas preguntas que tú no sabes qué hacer. Dice la palabra que Isaac le pregunta a Abraham, Padre, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Yo creo que en ese momento Abraham empezó a recordar los momentos que había desobedecido a Dios. Ese momento que se había llevado a Lot, ese momento que por no esperar la promesa
había tenido un hijo con una esclava, ese momento que había negado a su esposa. Yo creo que Abraham empezó a tener tanta confusión, pero él conocía a Dios, que Dios no mentía y que Dios era el que había dado la promesa. Él era el que había dado ese sueño, Él era el que había traído esa bendición. Y si era Dios, es para Dios. Y Abraham responde una de las frases que hasta hoy ha sostenido mi vida. Abraham dice: Dios proveerá. Y esa frase lo que le estaba diciendo Abraham a Isaac era: hijo, Elohim Jireh, Dios proveerá. Si Dios no lo dio, Él volverá a darlo. Si Dios lo prometió, Él lo cumplirá. Dios ve con anticipación. Y cuando Abraham pone leña sobre los hombros de Isaac, yo creo que Dios le estaba mostrando un anticipo a Abraham de lo que él sí iba a hacer con su hijo, porque Jesús también llevó madera sobre sus hombros. Y dice la palabra que cuando llegan al monte, Abraham ata al niño, y antes de poner la mano sobre él, un ángel le dice: Abraham, Abraham, para, porque Dios ha visto tu corazón y Dios ha visto que de verdad le temes a Él. Dice la palabra que Dios dice: ni siquiera me has negado a tu único hijo. Y Abraham tuvo la oportunidad de hacerlo, pero Dios no. Dios no pudo salvar a su único hijo. Por amor a ti y a mí, Dios no pudo parar la cruz. Y en ese momento, mientras que Abraham obedecía en adoración a Dios, porque adoración no es solamente cantar, adoración es obedecer a cada cosa que Dios nos está pidiendo. Y en el momento en que Abraham estaba subiendo hacia lo que Dios le había dicho en adoración, en ese mismo momento, por otro camino, estaba subiendo la provisión para que se hiciera el sacrificio de Dios. ¿Hubo sacrificio o no hubo sacrificio? Sí hubo sacrificio, porque así pasa en nuestra vida. A veces nos estamos aferrando a cosas que Dios nos está pidiendo y por eso Dios no puede entregar lo nuevo. A veces Dios está viendo nuestras manos ocupadas y Él está diciendo: solo obedéceme. Imagina esto. ¿Qué fue lo que hizo que Abraham fuera un amigo de Dios? La obediencia. ¿Te imaginas que a causa de tu obediencia el Señor te pueda susurrar a tu oído: eres mi amigo, eres mi amigo? Porque eso es lo que causa la obediencia. Y esto es tan increíble porque el Cordero no tiene la capacidad de escalar por sí solo una montaña, sino que el mismo Dios llevó el Cordero hasta allí para que se hiciera el sacrificio. Y hoy tal vez tú estás pensando: Señor, pero ¿cómo entrego esta relación? El Señor tal vez te está diciendo hoy: deja ese hábito pecaminoso y entrega tu vida por completo. El Señor tal vez te está enseñando en esta mañana: no tomes atajos, sigue mi plan, porque mi promesa se cumplirá en tu vida. Pero a veces creemos que es más fácil entregar a Ismael, pero muchas veces Dios tal vez nos está pidiendo que entreguemos a ese Isaac. Esas cosas que delante de nuestros ojos se ven aparentemente buenas o buenas, pero le están quitando el primer lugar a Dios. Y escúcheme bien, iglesia,
absolutamente nada le puede quitar el primer lugar a Dios, porque nuestro Dios es un Dios celoso. Él nos quiere a nosotros completamente. Pero también tú te estás preguntando, es que yo no veo nada en este momento de obediencia. Y que no veas nada no significa que Dios no esté haciendo algo. Y voy a pedirle por favor que se ponga en pie y que junto a nosotros crea en que Dios va a proveer desde el mismo momento en que usted toma la decisión en obediencia hacia Él. En medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier desierto, adora al Señor, porque Él es bueno. Así que, iglesia, levanta tus manos y adoremos juntos. Prosperaste Abraham y el pueblo que miraba, del cielo diste pan. Si en fosa de leones Daniel pudo descansar, porque me de preocupar. Moisés cortó la roca y le diste de beber, y ya naciendo estéril carga en brazos a un bebé. David frente al gigante por la fe pudo entender que en ti consumado fue. Tú proveerás, Cristo suples mi necesidad. No temeré, todo bastante, pues tu promesa siempre sigue. Y así lo veremos hoy. Y así lo veremos hoy. Tú proveerás, Cristo suples mi necesidad. No temeré, todo bastante, pues tu promesa siempre sí haré. Tú proveerás, Cristo suples mi necesidad. No temeré, todo bastante, pues tu promesa siempre sí haré. Así amén. Y levanta tus manos, iglesia, y canta esto con todo tu corazón. Nuestro corazón no se afana por las cosas temporales, sino que nos enfocamos en las cosas eternas. Nos enfocamos en aquel que merece todo. Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme. Alma mía, no calles, Él resucitó. Ven de día, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Corazón, no te afanes,
Simplemente ahí con tus ojos cerrados, pregúntale al Señor qué debes entregar. Y esta semana, cada que vas a dar dando pasos de obediencia, Dios va a ir llevando a gran medida su provisión. Ese negocio, no te preocupes, Dios te va a proveer. Esa relación, no te preocupes, suéltala, Dios te va a llenar. Ese hábito, no te preocupes, Dios va a proveer. Y también aquí hay personas que han olvidado las promesas de Dios. Y hoy el Señor te está diciendo: hijo, hija, lo que he prometido a tu vida lo voy a cumplir. Si vas a ser un gran padre, si vas a ser una gran madre, si vas a tener esa familia que has soñado, tus hijos sí van a estar en los caminos del Señor. Yo voy a proveer para esa cancelación de deudas. Yo voy a proveer para que tú puedas ver mi grandeza. Pero yo también voy a ser el que quita y rompe toda cadena de esclavitud. Pero ahí con tus ojos cerrados, en obediencia, ¿qué tienes para entregarle a Jesús? Este momento solamente es entre tú y Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque hoy tomamos la decisión de obedecerte por amor y no por conveniencia. Hudson Taylor fue un misionero inglés que pasó 51 años en China. Y en los últimos momentos de su vida, en los momentos más cruciales donde estaba experimentando dolor y estaba a punto de morir, le escribe a uno de sus amigos, le dice a uno de sus amigos: no tengo la suficiente fuerza de tomar mi Biblia y leerla. Incluso no tengo la fuerza ni siquiera de orar. Lo único que puedo hacer es entregarme completamente a los brazos de Jesús y contemplar su belleza. A veces es necesario dejar de hacer todo lo que a nosotros nos parece y simplemente en obediencia, porque la obediencia nos lleva a esa contemplación, para contemplar la belleza de Jesús. Cuando estás contemplando a Jesús, recibes esa dirección de los cielos. Cuando estás contemplando su belleza, recibes esa claridad y esa provisión que necesitas. Porque no se trata de que hagas en tus fuerzas lo que puedes hacer, sino que la obediencia te lleva a una dependencia mayor de su corazón y de quién es Él. Y hoy el Señor te está diciendo: obedéceme porque quiero llamarte mi amigo.